evaluando instancias del parcial, así que por favor traten de no dejar esas lecturas para lo último porque requieren procesamiento. Al ser un parcial de tipo domiciliario, obviamente también les vamos a estar pidiendo que hagan una lectura de modo tal que se apropien de los autores, que elaboren, no va a ser un mero ejercicio memorístico, sino como para reflexionar un poco, ¿sí? Bueno, dado el número que ya somos, si les parece, arrancamos entonces con este recordatorio. La semana próxima, que ya es increíblemente 3 de mayo, les vamos a estar dando las consignas para el primer parcial, ¿sí? Que van a tener que estar entregando y ese día entiendo que lo vamos a reservar solo para eso, para la recepción y control de primer parcial, el 10 de mayo, ¿sí? Entonces, a partir de las cuestiones que podamos ir mitigando hoy en torno a sus dudas, traten de no perder el training de trabajo porque ya la próxima semana van a recibir consignas muy parecidas a las que tuvieron ahora para el desarrollo de primer trabajo, más algo más concerniente, como les decía, al teórico, y van a tener que una semana como para entregar también en tiempo y forma ya un primer parcial que obviamente va a recibir calificación numérica, ¿sí? Hasta acá en torno del repaso del cronograma que en rigor tienen desde el primer día colgado en miel. ¿Tienen alguna duda, consulta que nos quieran comentar? Me refiero a cuestiones administrativas estrictamente. Ahora pasamos un poco al plano de lo conceptual, a ver cómo le fue. ¿Todo claro en cuanto a nuestro cronograma de trabajo? ¿Sí? Bien, entiendo que este silencio otorga, así Sí, que sí, profe, todo claro. buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, la recomendación es esa, obviamente confiamos ya a esta altura en su iniciativa y su autonomía, ¿no? Como adultas y adultos académicos, cada uno sabrá cómo administrar sus tiempos, pero la sugerencia que solemos hacer, si alguien puede silenciarse, por favor, hay un sonidito ambiente, yo como para no silenciarlos a todos. A ver quién está con a eso. Agradezco que cierren el mic. Eh, Básicamente, ya les digo, la idea es que ahora, para quien quiera, más allá de estas cuestiones administrativas, compartir un poco la experiencia de escritura académica de este primer trabajo práctico, dudas que tengan, lo hagan ahora, si no, ya nos metemos de lleno con cuestiones un poquitín más áridas, pero igualmente interesantes, ¿no? A nivel teórico, en términos metodológicos. Por ejemplo, a la hora de seleccionar el área temática de relaciones públicas, nos han escrito a través de Miel, hubo algunas inflexiones, algunos cambios en cuanto a tema, en cuanto a área temática, cosa que con Diego no nos sorprende porque suele ocurrir bastante a menudo en esta instancia en particular, ¿no? A efectos de entregar una primera actividad que, bueno, por ahí inicialmente pensaron una cosa y luego lo que suele suceder también es que a través de la estimulación que propicia la lectura, por ahí a uno se le ocurre hacer algún tipo de modificación, o bien por razones teóricas, o bien por razones empíricas, ¿no? Descubrí un caso que me motivó más que aquel en el que estaba pensando, tengo que cambiar las categorías analíticas, reformulo mi pregunta problema de investigación, en virtud de eso obviamente voy a tener que pensar en otra constelación de autoras y autores, reelaborar mi justificativa, todo eso pudieron ir abordándolo bien. ¿Hay alguna dificultad o algún punto que todavía no se llegue a entender a propósito de esta primera actividad que, insisto, hasta ahora han entregado, si mal no recuerdo, unas 5 personas, por lo menos antes de las 8, que fue cuando yo me di una vuelta por Miel para cotejar? ¿Es este un buen espacio como para que previo a la entrega puedan formular duda, consulta, preguntas? Profe, yo tengo unas, entregaba por miel, ¿no? Por prácticas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Yo lo dejé configurado como para que hicieran el envío por prácticas, como para que quedara bien en claro que de eso se trataba. Sí, sí, perfecto. Perfecto, Sí, gracias. yo estoy, no, por favor, al contrario, estuve chequeando eso, que por envío a prácticas, si quieren, hasta ahora, por lo menos hasta las 8, habían enviado María Cano, María Florencia Díaz, Candela Giuffre, Sofía Ramos también, y María Verón, tal vez ahora, mientras yo me estaba conectando y chequeando algunas otras cuestiones administrativas, hubo más entregas, pero digo, como tienen hasta las 12 en rigor para entregar, y si quieren aprovechar este espacio, que además estamos con nuestro jefe de trabajos prácticos como para cotejar lo que necesiten en materia de actividad práctica, es aprovecharlo o callar hasta las 12.
y abordar ya directamente cuestiones teóricas, ¿sí? Bueno, Profe, yo tengo una puntualmente que igualmente ¿qué lo tal? resolví. Buen día. Buen Igualmente lo día. resolví a la hora de la entrega del trabajo práctico, lo puse, pero no estaba muy seguro qué caso tomar, porque yo había elegido el tema este de el liderazgo y el branding, esta conjunción de estos dos temas. Y a la hora de tomar el caso, yo elegí en la actividad puse Apple como caso, digamos, para analizar, pero no estaba muy seguro, estaba entre algunas empresas más, puntualmente porque no sabía si convenía elegir un caso de, ok, que haya salido esto de la conjunción del branding, del liderazgo y esté liderando, o al revés, o un contraste entre los dos, no sé si me explico. Sí, 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 sí. En principio igual una simple aclaración me parece súper interesante. La pregunta de índole, si querés, administrativa. En rigor, la descripción del caso o aún la selección del caso, si la pudieron explicitar en esta primera actividad, lo celebramos y está buenísimo porque es ya tener saldado una cuestión muy importante como es la materia empírica en la que uno va a aterrizar todos estos desarrollos teóricos. Pero en rigor no pedíamos explícitamente que consignaran el caso, sino que bastaba al menos con el área temática. Obviamente valoramos muy positivamente que sin solicitarlo vos ya hayas elegido el caso. En principio, como estamos pensando, precisamente tal como les dijimos, en una investigación con trabajo de campo donde se supone que los datos debieran estar ya disponibles, ¿no? Y no estamos haciendo un trabajo prospectivo de intervención profesional, yo me inclinaría en principio por lo primero, ¿no? Algún tipo de caso consolidado a partir del cual vos pudieras extraer información a partir de la cual, exprimiéndola con las categorías analíticas con las que vos armaste la pregunta, en relación con los autores en los que te estás respaldando, puedas dar respuesta a esa pregunta de investigación. Pero tal vez Diego tenga alguna otra acotación para hacer o sugerencia. ¿Cómo lo ves, Diego, vos? No, es un trending topic, digamos, lo que es el liderazgo y branding. Bueno, Branding, ahí acabo de poner por el texto. referenciarle a Andrés el libro que salió el año pasado de Elizalde, conjuntamente Elizalde y Ábalos, ¿sí? Dos referentes ineludibles de marca corporativa o comunicación corporativa, que sacaron un libro conjunto, Líder, Equipo, Marca y Producto. Así que si puedes conseguir abstract o extractos, digamos, del libro, creo que va a ser, te va a ayudar bastante. Por ahora digo solo extractos se están consiguiendo, no está liberado el PDF, esto aún. No, no sé si se consigue gratis, no, no sé. Se Nada puede más si, comprar, si es se una puede comprar. publicación muy reciente. Sí, bueno, Claro. en algunos casos dependiendo, por supuesto sabemos cómo están nuestras economías, no sé si estará disponible como ebook, a veces es una alternativa un poco más económica, que si uno está acostumbrado, digamos, a trabajar la vía digital, puede ser interesante, Ujú. y en general eso es más accesible. Buenísimo, Exacto. no sé si con esto respondemos a tu inquietud, Andrés. Sí, sí, tenía puntualmente esa duda y lo que encontré es verdad, es que está súper desarrollada y cada vez más en tendencia, sea el uso de estas palabras o el análisis del liderazgo, de todos estos temas. Lo que no encontré es la conjunción, como bueno, en este libro no lo había visto, pero la conjunción de ambos temas, como Ujú, bueno, la importancia de desarrollar el liderazgo aplicado al branding, ujú. digamos, desde ese lado. Eso es lo que no había encontrado y de hecho es lo que plasmé también en la actividad. Ujú. Excelente, excelente. Bueno, y además esto que les comentábamos, ¿no? Al ser temas mainstream o TT, como decía Diego, también tiene el interés de la actualidad, del trabajo, sobre todo pensando en que tal vez ustedes ya están bastante próximos también a la instancia de taller de trabajo final de grado, puedan luego retomarlo como para profundizar. Seguramente van a seguir saliendo contribuciones bibliográficas en esta línea. Habrá que ir, en todo caso, por ahí ayornando esa carpetita donde les decimos que vayan armando su marco teórico. Perfecto. Sí, de hecho, también desde las relaciones públicas, ¿sí? No solamente desde el branding o de lo que es marca, digamos, sino mismo de las relaciones públicas, ¿no? La influencia del liderazgo, o sea, a través del coaching, de la PNL, etcétera, para justamente, ¿no? Liderar equipos de trabajo orientados a la comunicación y al marketing. Ujú. Algo, ahora que mencionas comunicación y cruzado con el foro CILAC, digo esto un poco así como para
amenizar esta mañana de lunes, que sabemos que siempre es ardua. Esto lo pregunto un poco desde mi ignorancia del campo, digo, porque uno de los puntos que precisamente va a estar dentro de la agenda central del foro SILAC, donde vamos a participar con nuestro equipo de investigación, es comunicación de la ciencia, que obviamente es una carrera per se, pero no sé hasta dónde, en rigor, desde el ámbito de las relaciones públicas se están tendiendo puentes, más allá de que la comunicación, sabemos, es parte del nudo gordiano, disciplinar, vinculado en particular con la comunicación de la ciencia. Bueno, justamente es un tema de mi tesis de maestría. De maestría, Sí, o sea, exacto. en realidad yo voy más por el lado digamos, el aporte de las relaciones públicas en la vinculación en lo que es Organismos vinculación educativos, tecnológica. ¿verdad? Ah, ok. O sea, el aporte de las relaciones públicas en la vinculación tecnológica, eso desde los entes de comunicación, digamos, de las VT, ¿no? De las unidades de vinculación tecnológica, que generalmente están en las universidades, bueno, el CONICET también debe tener. Bueno, es parte, digamos, del desarrollo de la profesión, ¿no? Es uno de los alcances nuevos para mí que está teniendo, incluso a partir de ciertas falencias que se ha detectado desde el Consejo Interuniversitario, ¿no? Es decir, la no profesionalización del área, o que no hay un área específica de comunicación en las VT, ¿no? De gente especializada, de profesionales especializados en comunicación y marketing dentro de las VT, que es tan necesario porque eso genera fondos, en definitiva, en algún momento genera fondos. Exactamente, sobre todo por la alianza con el sector privado también, ¿no? Lo estaba pensando también desde ahí, digamos, la Exacto. importancia de la articulación entre el sector público y el sector privado. Digo esto porque no hay demasiados foros por ahí internacionales donde aparezcan speakers de manera gratuita para charlar, entre otras cuestiones, de ciencia inclusiva, de comunicación de la ciencia. Digo, por si en algún momento el programa está disponible y quieren darse una vuelta, es del tipo de eventos que, la verdad, en otra ocasión estaba planificado hacerse acá en el Sí, en un CCK. momento se había potenciado bastante con lo que había sido el programa de universidades emprendedoras, ¿sí? Anterior al 2016. Yo participé sobre el final de ese programa en la Universidad de Malvinas Argentinas, de General Sarmiento específicamente. Yo participé como vinculador, ¿no? Digamos, y ahí se pensaba en cómo vincular a las universidades a través de las VT con el ecosistema productivo, por ejemplo. Bueno, eso fue algo que yo hice durante 6 meses más o menos, que era interuniversitario y también con el ecosistema productivo, ¿no? Es decir, era todo un mundo totalmente desconocido. La Universidad General Sarmiento está, digamos, ahí, bueno, no me acuerdo ahora exactamente los científicos que están, pero trabajan bastante con lo que es vinculación. Es más, está el programa PRODEM, ahora me voy recordando de a poco, está el programa PRODEM, que es algo así como un semillero, ¿sí? Académico de vinculación, pero más apuntado a emprendedores, ¿no? A startups, como ellos dicen, startups de corte, vamos a decir, tecnológico. Bueno, eso, digamos, desde la General Sarmiento, a través del programa PRODEM, lo llevaron a Latinoamérica, digamos, ¿no? O sea, toda una vinculación. Yo he hablado con gente de Chile, de Colombia, de México. Es todo un movimiento, digamos, en torno a la comunicación de la ciencia, pero apuntado más específicamente a lo que es la innovación, ¿no? A través de Correcto. las startups. Bueno, Es un porque mundo muy, muy interesante, muy muy interesante. interesante, Muy porque mainstream, digo, aparte, dentro de lo que es la exacto. comunicación. Exacto, porque me Sí, parece que desde luego es muy interesante por ahí circunscribir trabajos dentro de áreas ya canónicas, pero al mismo tiempo es interesante también poder embeberse de lo que son, bueno, ciertos tópicos que se están tornando cada vez más hegemónicos y que por ahí abren nichos, ¿no? De perfil profesional sí. medio insospechados. Este evento, Foro SILAC, tiene, Lo voy a, auspiciado por UNESCO, lo voy a visitar. básicamente esos 3 grandes ejes. Sí, te lo aconsejo especialmente, Diego, porque son precisamente ciencia, tecnología e innovación. Y hay todo un apartado vinculado a comunicación que, si bien explícitamente no está aún demasiado tematizado desde el área de las relaciones públicas, me parece que puede abrir ahí un resquicio interesante como futuros profesionales de las Sí, relaciones públicas, es en esta que clave que vos decías, de vinculación entre el sector privado y el público, y desde un lugar de comunicación responsable e inclusiva, ¿no? De lo que es la ciencia, entendida la ciencia además
desde lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la UNESCO, que es como un derecho humano. Entonces me parece que empezar a pensar también en otros cruces, por ahí no tan transitados y un poco más originales, y como decíamos cuando digo, tan mainstream, tan ahora en el aire, puede ser interesante también como para desarrollos futuros, en un futuro inmediato diría, de tesis que pueden abrirles por ahí otro tipo de espectro de networking, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Aparte, lo que es la innovación tecnológica, o sea, ya está cada vez más asociada la innovación tecnológica con la investigación científica, ¿no? Claro. Antes se entendía como que la investigación científica era únicamente las personas de delantal blanco, ¿sí? Haciendo investigación de laboratorio, de tipo, digamos, de ciencias ciencia naturales básica, o físicas, exacto. y después la tecnología solamente, no sé, Deslindada de la los Bill aplicación. Gates o Steve Jobs, nada más que desarrollando hardware y software. Pero ahora ya se entiende que hay una comunión y que digamos, lo fascinante es que arrasa y llega a toda la actividad humana, llega la tecnología, y necesita de investigación científica para aplicar esos avances, ¿no? Y, digamos, desde todo lo que es desarrollo inmobiliario, industrial, etcétera, todo va a tecnología y todo necesita comunicación. Todo además transversalizado por un fenómeno también que es absolutamente ubicuo en nuestra época, tal como es la así llamada inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo desde Justamente. la inteligencia artificial narrow, que es en lo que nosotros venimos con mi equipo Bueno, trabajando, que tiene que ver básicamente con, si quieren, para trasladarlo un poco a los términos que por ahí les resulta más familiares, la economía de plataformas, ¿no? bueno, justamente, Que atraviesa todos los ámbitos, ¿viste? Sí, ayer perdón. estaba viendo que hay, perdón, sí, que hay, porque esto me apasiona, ¿no? El tema de la comunicación con la ciencia y las implicancias de las relaciones públicas en torno a los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, esto es un tema que va a estar en discusión, por ejemplo, en Australia ya se están probando buses autónomos, ¿no? Que solo llevan 15 personas por ahora, ¿no? Y Buses, solo, no los sí, autos Tesla que conocemos con las no, dificultades que, por ejemplo, tuvieron hace tan no, poquito, ¿no? no, es una especie de tranvía, de antiguo tranvía, se hace un recorrido de 8 kilómetros, pero son autónomos, se suben 15 personas a un lugar y los llevan 8 kilómetros, 15 kilómetros, pero ya eso ya está dejando afuera, ¿no? Conductores humanos. Conductores, Sí, exacto. sí, claro. Bueno, eso, digamos, nos falta mucho para que lleguen camiones autónomos, ¿no? Que van a hacer pequeños recorridos, pero ya van a ser made redundan, ¿no? Como dicen, made redundan a las personas, a los conductores. Y bueno, El hay impacto relaciones públicas en sindicatos El a full. impacto en el mundo del trabajo creo que ya es ineludible, efectivamente, como señala Diego, tanto dentro del ámbito de lo que es, bueno, todo tipo de desarrollo autónomo, que sobre todo viene haciendo en materia de automóviles, Tesla con resultados a veces más o menos problemáticos, hasta pasando por el ámbito de la medicina, si vamos un poco más estrechamente al ámbito de la comunicación, de la ciencia, de las ciencias médicas y los programas, por ejemplo, de recomendación a partir de diagnóstico de imágenes. Ustedes saben que los algoritmos se manejan con datos de entrenamiento, a partir de los cuales básicamente se los deja correr. Hay básicamente dos grandes vías, no nos vamos a poner en cuestiones muy técnicas, pero el algoritmo, por eso, sobre todo nosotros venimos trabajando en lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático, aprende solo a partir de esos datasets de entrenamiento a descubrir patrones, a partir de los cuales a su vez hace predicciones que tiran un output que luego, la idea es que idealmente, valga la redundancia, sea supervisado, en este caso, por ejemplo, por un médico, antes de comunicarle a un paciente si esa imagen, por ejemplo, arroja o no algún tipo de alta probabilidad de un determinado tipo de cáncer, ¿no? Pero Sí. digo, en el mundo de la salud, en el mundo del trabajo en general, es impactante, en el mundo de la seguridad, y cuando hablamos de seguridad, también me parece que acá cruzamos con asuntos públicos, ¿no? También desde lo que es, por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial empleado en videovigilancia y el impacto que esto tiene para seguridad pública. Entonces, si aprovechan para ir metiéndose, al menos como para ver por dónde van las discusiones y desde qué lugar podría haber algún tipo de contribución específica a las relaciones públicas en estos eventos que concitan, la verdad, atención internacional, me parece que puede ser también una interesante experiencia de apertura a otro tipo de temas ahí donde están en ciernes, como para no llegar tarde
y también proceder un poco anticipadamente en la línea en que estaba planteándolo Andrés, ¿no? Bueno, ver que se ha trabajado mucho sobre liderazgo, mucho sobre branding, parece haber una intersección interesante explorar, ya hay material, pero bueno, me parece muy, muy interesante para todas y todos que puedan, sobre todo pensando en su futuro profesional, la verdad, y en cuestiones más inmediatas relativas al desarrollo académico, en ir pensando temas que por ahí estén un poco menos transitados y donde las relaciones públicas tienen un rol, a mi juicio, muy central para jugar, ¿no? Y todavía Sí, poco explorado. yo, por ejemplo, estaba pensando en el tema de Andrés y algo que venimos trabajando desde el año pasado, digamos, en otro lado, es el tema de las nuevas configuraciones de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, a ver, cómo a partir de, por ejemplo, tomando marca y líder y liderazgo, bueno, a partir del año pasado que explotó, digamos, el trabajo remoto para todos, en todos lados. Bueno, ¿cómo sostiene un líder el trabajo? O sea, si bien lo veníamos haciendo, hacíamos el trabajo remoto porque trabajamos, no sé, para Estados Unidos, para México, etcétera, bueno, pero ahora estás obligado, digamos, a hacerlo, ¿no? Ya no es decir, bueno, me junto un rato en el centro, local, etcétera. No, ahora ya todo es remoto. Bueno, ¿cómo sostenemos ese liderazgo, digamos, para que mantener cohesionado el grupo, ¿no? Y que siga siendo productivo, ¿no? Claro. Y con toda la. Bueno, ¿por qué? Porque se hablaba de antes de las mudanzas y todo, entonces todo el cambio, la configuración de las relaciones laborales obliga a implementar nuevas estrategias de comunicación y de gestión, o de apuntadas a la gestión de la cultura corporativa, pues sigue siendo una cultura corporativa, nada más que ahora está fragmentada. Bueno, son fenómenos súper interesantes que realmente prestan a investigación. Sí, sí, absolutamente. Claro, bueno, entre otras cosas, la dimensión intersubjetiva, cara a cara, lo que en filosofía de la mente y en psicología se denomina esta perspectiva de segunda persona, de poder comunicarse de cuerpo presente, por razones obvias ya no está. Hay que ver de qué otros modos, digamos, se puede gestionar entonces la comunicación a los efectos cohesivos, que muchas instancias de lo que solemos denominar de pasillo Sí, solían tener y que ahora han quedado ausentes. Entonces, no, simplemente invitarlos, digamos, a que estén muy buen tema. así, atentos, alertas a todo este tipo de reuniones científicas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación que las va a haber y muchas, marco esta porque es como el evento regional auspiciado por UNESCO, me parece que va a haber speakers muy interesantes, tienen la agenda disponible, así que bueno, esto un poco para amenizar esta mañana de lunes y arrancar y empezar a pensar y pensarnos por ahí desde un lugar ya profesional en sentido estricto puede venirles bien. ¿Alguna otra consulta vinculada con las actividades prácticas, en particular la que tienen que entregar para hoy? ¿No? Bueno, gracias Andrés por tu aporte, siempre las dudas que planteas son muy, muy interesantes y me parece que vienen bien transversalmente. Bueno, si les parece entonces, vamos a arrancar un poquitito con los textos más clásicos de teóricos que tenemos para dar sustento a qué estamos hablando cuando hablamos de metodología cualitativa y por qué y cómo fundamentar la elección de este tipo de enfoque, cosa que van a tener que hacer en el apartado metodológico de cualquier tesis que se preside tal con investigación de trabajo de campo. Y en ese sentido, no sé cuántas y cuántos honestamente habrán leído los materiales, así que aún so pena de ser un poco redundante, me parece que sería interesante que fuéramos trabajando y por favor, si bien yo por ahí ahora, a partir de compartir pantalla, pierdo de vista lo que esté pasando por el chat, ahí les voy a compartir contenido, no se asusten, no hay nada tampoco demasiado revelador, tengo más bien una compu aburrida, llena de trabajo. Les voy a compartir, sí, desde el escritorio. Eh, Aquí vamos a arrancar con como corresponde en realidad el slide que en rigor tenemos, como ustedes saben, colgado desde la semana pasada en Miel. Entiendo que todos y todas pudieron acceder a la bibliografía de base. En este caso me estoy refiriendo a von Richt o von Wright, a partir de un texto, como ustedes verán ya por la data, de origen es todo un clásico, ¿sí? Es del 71 y en particular este texto que
lleva por título Explicación y Comprensión, tiene un capítulo que es sobre todo aquel en el cual nosotros nos vamos a detener, tiene varios más donde von Wright ya desarrolla su propia posición como filósofo de las ciencias que, si bien son muy interesantes, no vienen de modo muy pertinente a cuento de lo que es ubicar la metodología cualitativa dentro de la esfera de la epistemología de las ciencias sociales, ¿sí? Así que ustedes por favor interrumpan las veces que quieran si es que hay algo que no se entiende, hay mucho vocabulario técnico, básicamente lo que van a ver es que von Wright lo que plantea es, para decirlo un poco en reversa, ¿no? Empezar desde el final, una especie de péndulo en la historia de las ideas a propósito del método científico apropiado, en que como vamos a ver, hubo una basculación, una oscilación entre tomar como método propio de cualquier saber que se pretendiera científico a las ciencias, sobre todo las ciencias naturales y en particular a la física, y cómo frente a la hegemonía de esa posición hubo una reacción encontrada que sobre todo se despliega en el siglo XIX a partir de la emergencia de las así llamadas ciencias del espíritu, lo que hoy llamaríamos las ciencias humanas y sociales, donde probablemente uno ubicaría como candidato para darle credenciales científicas a las relaciones públicas, tema que no obstante podemos debatir, ¿no? Entonces van a ver que en ese capítulo, y ahora yo voy a tratar de entrelazar tanto von Wright como Klimovsky e Hidalgo, que insisto, son materiales que van a entrar en nuestro primer parcial, cuyas consignas le vamos a dar la próxima, aparece este capítulo con este título inquietante. Bueno, hay dos tradiciones dentro de lo que es, por lo menos dos tradiciones dentro de lo que es la así llamada disputa por el método, como también se la conoce como la querella metodológica, ¿no? ¿Qué camino, qué método es aquel en el cual yo tengo que echar mano para poder desarrollar consistentemente una determinada investigación con credenciales científicas? Entonces ustedes van a ver que él ahí traza primero una distinción que ya está reflejada en el título mismo del libro, que es la distinción entre, ahora en un sentido técnico, porque yo sé que coloquialmente, charlando con un amigo, con una amiga, como decíamos la vez pasada, uno por ahí intercambia estos vocablos y le parece que explicar es casi sinónimo de comprender. Aquí hay que olvidarse de estas nociones preteóricas del sentido común y pensar que estamos con términos técnicos propios de la filosofía de la ciencia, ¿sí? Para pensar en particular la metodología científica. Entonces, una cosa es que se busque explicar, ¿sí? Y otra cosa es que busquemos, que esta va a ser precisamente nuestra labor a lo largo de nuestro curso y en particular a través de su trabajo, comprender, ¿sí? Para explicar inexorablemente un ingrediente al que vamos a tener que poner en el centro de la escena, que es precisamente contar con leyes que puedan explicar ese caso en el que estoy interesada precisamente como caso de una ley general, ¿sí? Entonces, básicamente dentro de lo que es la teorización epistemológica en torno a la explicación científica supone de una manera tradicional, por lo menos desde un autor como vamos a ver en un ratito en adelante, Hempel con H, ahora lo vamos a ver escrito, que necesariamente yo voy a tener que invocar algún tipo de ley que será una ley universal que abarque a todos los individuos de una determinada población o una ley de tipo probabilística o estadística que me dé la frecuencia de un cierto rasgo dentro de una población, ¿sí? Precisamente frente a ese tipo de propósito que él asocia sobre todo con la empresa de un gran científico como fue Galileo Galilei, por eso es que llama esta tradición galileana, ubica un poco caprichosamente la denominación a toda una tradición metodológica que lo que buscó como método fundamentalmente es el método que provee la explicación científica valiéndose como leyes. Y va a dar cuenta de que en rigor apareció en el siglo XIX otra tradición que lo que busca es, siguiendo el propósito que se fijó Aristóteles entre una de las funciones que le atribuyó a la episteme, a la ciencia, es el comprender, que vamos a ver, como yo les decía la vez pasada, que también se usa de modo intercambiable con interpretar,
dado que la noción que está a la base de uno y otro vocablo en español es una noción griega, que es la de hermeneia. Seguramente ustedes en el curso introductorio de filosofía deben haber escuchado, y si no lo escuchan ahora, la noción de hermenéutica. Lo que se busca es comprender un fenómeno, donde ahí en rigor no solo no es que no echemos mano a leyes generales, sino que tampoco las habría, puesto que lo que intentamos comprender son fenómenos humanos, donde se supone que estamos atravesados por el libre albedrío y donde más allá de las regularidades que podemos tener a nivel fisiológico, nos atraviesa algo que para muchos autores, en especial autores modernos, nos configura como los seres humanos racionales que somos, que es nuestra capacidad de ser libres, ¿no? Entonces, precisamente esta flecha que abre la libertad hace que en algún punto nuestras acciones, nuestras motivaciones, el tipo de construcción de sentido que hacemos de una determinada experiencia, no puedan ser atrapadas del mismo modo en que yo atrapo a través de una ley el comportamiento, por ejemplo, de los cuerpos en un medio acuoso, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto es lo que funda las dos grandes tradiciones a la base de las cuales van a estar vinculada con la galileana y el objetivo de explicar la metodología cuantitativa, ¿sí? Mientras que ligada íntimamente con la aristotélica va a estar ligado el objetivo de comprender, de interpretar, íntimamente ligado en esta comprensión de sentidos, de opiniones, de percepciones, de significados, tanto lingüísticos como no lingüísticos, precisamente la metodología cualitativa, ¿sí? Yo no me voy a detener en cada uno de los slides porque, insisto, ya somos todos y todas grandes, ustedes lo pueden hacer el recorrido luego tranquilos desde sus casas con el material, la fuente al lado, en este caso Fonrix, para ver si están atendiendo. Lo que sí me interesa proveerles es un criterio de relevancia, porque habrán visto que aparecen un montón de nombres, un montón de corrientes, y básicamente mostrarles cuál es el nexo entre este texto y nuestra materia metodológica cualitativa, ¿sí? Para que vean qué es lo que está detrás. Obviamente hay una cantidad de cuestiones de pormenor, como por ejemplo la diferencia de matiz que pueda llegar a haber dentro de lo que es la comprensión entre Hegel y Marx, por ejemplo, pero no nos vamos a meter con una cuestión que es harto interesante, pero que no viene a cuento de lo que a nosotros precisamente nos resulta pertinente. Entonces, lo que yo hice aquí en esta sistematización de PowerPoint es precisamente eso, como un raconto de aquellos hitos dentro del texto que son relevantes para nuestros fines. Que comprendan que hay dos grandes tradiciones es fundamental, ¿sí? Para que el día de mañana si alguien le dice, bueno, ¿por qué optaste por una metodología cuantitativa? Conozcan cuál es la epistemología que está detrás, vinculada con la explicación científica, pensada como ligada íntimamente con leyes y retrotraída a la tradición inaugurada por Galileo Galilei, ¿sí? Entonces, simplemente como para que vean cómo esto conecta con la clase Preve, con Klimovsky y Hidalgo, recuerden que lo que estuvimos viendo hasta ahora es cómo ubicar a la metodología, de modo que ustedes no crean que gira en el vacío, sino que es una subdisciplina de una rama más amplia de la filosofía, tal como es la epistemología. Aquí fíjense que aparece esta denominación al final de logía, que a lo que apunta es al logos, a nuestra capacidad precisamente de sistematizar, reflexionar en torno a qué, en este caso al episteme, esto es, sería algo así como reflexión en torno a las ciencias, ¿sí? Y dentro de las muchas preguntas que vimos nos podemos hacer está la pregunta por el método, ¿sí? Ahí hay un breve apartado sobre la raíz de la noción de método, que significa, viene del griego camino. Entonces, una pregunta central para nosotros es, ¿hay un único camino, una única metodología para alcanzar conocimiento en las ciencias humanas y sociales? En principio, esta pregunta más aún interesante sería si la vinculamos con las relaciones públicas. ¿Hay un único camino metodológico? Algo de la respuesta anticipamos ya con Diego en veces pasadas. La verdad es que desde la práctica profesional hoy nadie se queda, salvo alguna honrosa excepción, persiguiendo algún objetivo muy claro con una única metodología, sino lo que ustedes van a ver es mucha triangulación, ¿sí? Triangulación porque convergen en un mismo vértice lo que sería la metodología Quanti, me valgo de una o varias encuestas,
de la metodología cualitativa, que me va a proveer las razones que están a la base de las respuestas que veo reflejadas en términos de una frecuencia numérica probabilística. Pero si yo quiero conocer los sentidos, necesariamente voy a tener que volcarme a esta otra metodología, ¿sí? Entonces, la invitación es a que pensemos en qué se distingue esta metodología de la que ustedes vieron en metodología 1 asociada a la cuantitativa, ¿no? Entonces, para eso un ejercicio interesante es que ustedes vean la conexión que hay entre eso que Klimovsky y Hidalgo dan en llamar enfoque interpretativo, cuando ante un mismo fenómeno ellos ponen la Revolución Francesa, habría otros enfoques posibles para comprender, para capturar ese fenómeno, ¿no? Uno lo podría explicar en clave biológica, decíamos la vez pasada, bueno, por el hambre que sentían las clases populares excluidas por la obscenidad y la lujuria propia de lo que era la monarquía francesa, y lo puede atribuir entonces a un fenómeno biológico como el del hambre y adoptar un enfoque naturalista, o uno puede tratar de comprender qué creencias, qué deseos, cuáles eran las motivaciones y las construcciones de sentido que había detrás de, por ejemplo, la emergencia creciente de una burguesía que ya no toleraba más los excesos de la monarquía. Para eso ya no me sirve quedarme en el nivel de descripción de un fenómeno biológico como el hambre, ¿sí? Que no digo que no sea relevante, claro que lo puede ser, pero el punto es que si yo quiero comprender sentidos, construcciones de sentido, voy a tener que apelar a este otro tipo de enfoque, que es aquel dentro del cual vamos a estar trabajando nosotros, que es el de la metodología cualitativa, ¿sí? Ahí van a ver que básicamente, esto lo estuvimos charlando la vez pasada, se trabaja un poco la analogía entre el investigador o la investigadora que sigue esta línea metodológica cualitativa y la labor de un lingüista, ahí donde el lingüista trata de encontrar las reglas gramaticales. Bueno, básicamente un metodólogo cualitativo trata de encontrar la gramática social, ¿no? Cuáles son las reglas, ya no las leyes a través de las cuales, por ejemplo, nos vinculamos como consumidores de una determinada marca, cómo nos vinculamos entre nosotros, a través de qué construcción de sentidos, ¿sí? Entonces, en la medida en que la conducta humana misma, y ya no meramente un texto, adquiere el carácter de signo, esa conducta va a requerir ser a su vez, en tanto signo, en tanto texto, ser interpretada, ser comprendida, ¿sí? Acá van a ver que hay también otra conexión más ahora entre el texto de Klimovsky-Hidalgo y el texto de von Richt o von Wright, que es la conexión íntima entre lo que llaman Klimovsky-Hidalgo el enfoque interpretativo y el fenómeno de la comprensión. Esto lo puse ahí no por preciosismo enciclopedista, sino porque la verdad, la Verstehen, que es un término en alemán, es como la noción clásica con la que se habla de comprensión en este ámbito, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Se entiende más o menos por dónde estamos yendo o les parece completamente errático el camino y no entienden todavía para qué hemos puesto este texto acá más que para complicarles la vida, que les aseguro no es la intención? ¿Se va entendiendo un poco? Sí, sí, profe. Ok, porque lo que queremos que vean es eso. Sí, perdón, ¿habían preguntado algo más? No, Bueno. decía que se entiende y que por ahora vamos bien. Perfecto, ok. Hasta acá, digamos, más que nada, la idea es que ustedes comprendan cuál es la motivación que está detrás de introducir una tradición epistemológica, tal como es la comprensivista o hermenéutica, para comprender el lugar que tiene la metodología cualitativa frente a la metodología cuantitativa, que echa raíces por el lado ya no de la comprensión, sino de la explicación científica, ¿sí? Y ahí es donde introdujimos a von Wright, ¿sí? Vinculando esta metodología, tal como hace él, esta ya es una clave de lectura que él proporciona, ¿no? Con lo que él va a llamar la tradición aristotélica. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, Aristóteles, que fue un autor filosófico súper profuso, que casi nada de lo humano le fue ajeno, escribió sobre muchas cosas, entre otras tuvo mucho interés por explicar lo que se suele llamar la acción nuestra como acción intencional, una acción guiada por determinados propósitos según ciertas creencias y deseos. No por nada ustedes seguramente se habrán topado con teorías de la motivación que nos llevan a actuar de un modo o del otro.
parte de lo que se intenta capturar también, por ejemplo, desde el marketing, tiene que ver con este tipo de comportamiento, y esto supone precisamente el abrevar, el echar mano a esta tradición vinculada con lo que Aristóteles denominó básicamente la explicación, entre comillas, explicación, donde yo estoy buscando precisamente el sentido, el para qué, ¿sí? No estoy buscando el tipo de explicación causal mecanicista donde intento comprender cómo es que se maneja un determinado proceso natural. Eso, por supuesto, es relevante para él, tiene un muy buen desarrollo a propósito de todos estos temas en lo que conocemos como la física aristotélica, pero a la vez que le interesaba eso, le interesaba mucho comprender la acción humana, que es parte central de lo que nos va a interesar a nosotros comprender desde su perfil de relacionistas públicos, desde esta tradición cualitativa, ¿sí? Metodológica. Entonces él propone esa clave de lectura en la que no me voy a detener para no volver a decirles lo mismo, pero piensen que acá las dos grandes tradiciones toman como referente a Galileo, quanti, Aristóteles, cualitativo, ¿sí? Como un modo de explicar cómo es que se generaron estos dos tipos de abordaje metodológico. Aquí, dentro de lo que es la estrategia de lectura de von Recht, van a ver que hay una cantidad de nociones que van a aparecer íntimamente conectadas, como estas que aparecen ahí resaltadas en negrita a propósito, ¿sí? Esto por ahí les puede servir para hacerse a ustedes su propio cuadro, todavía, digamos, más esquelético o más sistemático, que el que aquí les proponemos. Y acá sí, un índice de lectura de ese capítulo 1, porque ustedes habrán visto que es un capítulo que está dividido en lo que solemos llamar parágrafos, apartados, secciones. Bueno, la idea es facilitarles un poco la lectura, que sabemos que es compleja. Para su satisfacción es el texto, creo, más trabajoso de todos los que vamos a ver, porque todos los restantes son casi, les diría, introductorios o de manual. Pero van a ver que ahí aparecen varios puntos. Lo que hicimos aquí fue exaltar los que son relevantes para nuestros fines. Entonces van a ver que en el parágrafo 1 aparece esto que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Cómo es que surgen dos tradiciones metodológicas diferenciadas. Básicamente, ahí hay una errata, es galileana, por Galileo. Básicamente, digamos, hasta el siglo XVII, ustedes seguramente lo sabrán, eh, digo, desde la formación secundaria lo sabemos, gran auge, de las ciencias naturales, en particular de la física. ¿Por qué? Por el poder de explicación, de predicción y de control sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces, pasaron a ser las ciencias naturales, en particular la física, como el gran modelo a seguir, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el apartado 2, siempre esto piénsenlo como un péndulo, surge a la manera de acción-reacción como reacción frente a ese modelo, eh, perdón, en realidad frente al modelo hegeliano que trataba de comprender, aparece el positivismo inicial, es este del siglo XVII que yo les digo que está vinculado con básicamente tres grandes principios que lo que hacen es ensalzar a la ciencia física matemática, diría, ¿sí? Entonces, digamos, por eso la confusión arranca con el hegelianismo. Seguramente ustedes han visto un autor como Hegel, si no igual para nuestros fines tampoco, aunque fue un autor mayor, no es del todo relevante, pero lo importante es que sí vean que ya en el siglo XVII aparece un primer tipo de positivismo, seguramente habrán escuchado mencionar esta corriente, con tres grandes principios que tienen que ver con emular, con imitar a las ciencias naturales, en particular a la ciencia física, con tomar efectivamente como el gran modelo a emular, a seguir a la ciencia física en virtud de su aparato matemático, y tomar precisamente como modelo de explicación el modelo de la ciencia física que básicamente se vale de leyes, ¿sí? Fundamentalmente sabemos, con Newton tiene el auge un cierto tipo de física basada en desarrollos iniciales de la ley de gravedad conjuntamente con la ley de inercia, ¿sí? Que son las dos grandes leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos. Por ejemplo, a la hora de poner un satélite, como yo les comentaba, en órbita alrededor de la Tierra, todavía se sigue usando ese tipo de física, ¿sí? La física newtoniana.
Ahora, en este movimiento de acción-reacción, el positivismo que tomó precisamente como modelo a las ciencias naturales y en particular a la física, recibe una reacción en contrario a partir de muchos teóricos que dicen, bueno, no, pero en rigor nuestro propósito es completamente distinto. Nosotros no estamos intentando comprender, por ejemplo, el comportamiento de cuerpos inanimados, sino que lo que nos interesa comprender es la acción de agentes racionales, acciones intencionales, con lo cual hay que buscar en otro tipo de metodología, que no sea la de explicar por leyes, sino la de comprender sentidos. Y ahí es donde vamos a ver esta reacción antipositivista en la que va a estar enclavada el surgimiento de la metodología cualitativa, y van a ver que ahí donde, por el lado del positivismo, hay algunos autores, ahora los vamos a mencionar, en el primer positivismo, seguramente que han visto como representantes así rutilantes como Comte o como Mill. Por el lado de la reacción antipositivista aparece toda una miríada, toda una constelación de autores de distintas nacionalidades que tienen además muchas diferencias de matices entre sí, pero lo que los une es, si quieren, como diría Borges, es el espanto ante qué. Y el espanto que les produce el positivismo, que les parece que es una corriente que a la hora de pensar a la ciencia la encorseta muy rígidamente dentro de los límites de lo que es la ciencia física, como si no hubiera otros saberes que pudieran tener credenciales científicas, pero valiéndose de otros métodos, ¿sí? Entonces van a ver que, una vez más, esto es en el parágrafo 3. El 4, precisamente como trata toda una discusión que es bastante ardua y que no viene a nuestro cuento, pueden saltearla, por supuesto es bienvenido que la lean, pero si quieren la pueden saltear. Aquí ustedes en los slides tienen marcadas las partes más relevantes, que son las que vamos a evaluar. Luego, una vez más, esto bascula, ¿no? Piensen seguramente conocen los relojes de péndulo, pasamos del positivismo inicial a la reacción antipositivista, y ahora frente a esta reacción antipositivista vinculada con la comprensión y con la hermenéutica, va a surgir nuevamente una reacción frente a ella de una nueva modalidad del positivismo, que por eso se llama neopositivismo y que ya tiene lugar en pleno siglo XX, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, más precisamente en la década del 20, surge con mucha fuerza el movimiento neopositivista, que tiene su enclave, su centro de operaciones en el Círculo de Viena, ¿sí? Ahí reverdece esta idea de que en rigor cualquier cosa que sea científica va a tener que seguir los pasos metodológicos pautados sobre todo por las ciencias naturales y en particular la física, y en ese sentido es que las leyes van a devenir centrales, ¿sí? Ahí directamente ya pasamos al parágrafo 9 para ver cómo se dio el debate. Ahí están indicadas las páginas incluso, entre las dos tradiciones, en el caso de la historia. En esas 3 paginitas lo que aparece es la disputa que se da al interior de una disciplina, tal como es la historia, ¿no? Donde uno podría decir, bueno, ¿qué busca la historia? Busca, dicho muy burdamente, comprender procesos vinculados con nuestra agencialidad, con cómo nos comportamos como agentes, ¿no? ¿Qué es lo que dio lugar a la Revolución del 17, a la Revolución Rusa? ¿Qué es lo que dio lugar a la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué tuvo lugar? Hoy se conmemora el aniversario terrible de eso que dio lugar a un cuadro que seguramente ustedes habrán visto muchísimas veces, tal como es Guernica, ¿no? Emplazada ahí en el corazón euskera vasco, y que recibió bombardeo de alemanes e italianos y que luego plasmó con una belleza lacerante y tremenda Picasso en ese cuadro tan famoso Guernica, que pinta con esa paleta del blanco al negro, dando cuenta de todos los grises. Bueno, ese tipo de experiencias pretende comprender la historia. Entonces, si la historia pretende comprender esa construcción de sentidos, ¿de qué modo sería viable pensar que para ser científica tiene que dar con leyes generales que permitan el tipo de explicación de la física? O más bien la historia en rigor no solo no tiene leyes generales, porque en realidad no habría algo así como leyes universales, dado el relativismo además cultural del que se nutren nuestras distintas culturas. Ustedes saben que aquí tenemos costumbres muy diferentes a las que, por ejemplo,
tiene algunas comunidades de Oriente. Parece que la idea de contar con leyes generales en historia es casi absurda, con lo cual no podríamos cancelar a la historia como una ciencia por el hecho de que no puede imitar a través de valerse de leyes a la física, ¿sí? Entonces, es interesante el estudio de caso que se hace ahí porque se toma nada menos que a la historia para ver cuál sería el método más apropiado. Sí, el método enclavado en la tradición galileana y en la explicación científica de la física, o el método enclavado o deudor de la tradición aristotélica que busca comprensión de sentidos, de significados, ¿sí? Ustedes van a ver que, a propósito, perdón, del caso de la historia, resurge la tradición aristotélica porque básicamente se encuentra, digamos, la manera de dar con algún tipo de razonamiento. Ustedes saben que un razonamiento es una concatenación de premisas y una conclusión. Se vuelve, ya en pleno siglo XX, un tipo de razonamiento que inauguró Aristóteles para explicar ya no la caída de la taza al piso como objeto inanimado, sino precisamente para explicar la acción intencional. Aristóteles, como ustedes sabrán, y si no se enteran ahora, desarrolló lo que se conoce como el silogismo, que es una variedad formal de razonamiento práctico. ¿Práctico por qué? Por su vinculación con la praxis, con la acción, ¿sí? Entonces, básicamente, en el silogismo práctico nosotros tenemos como primera premisa el deseo que alguien tiene, como lo que se conoce la premisa del medio. Bueno, hago un cálculo, a ver, entre los medios que tengo a mi alcance y mi deseo de tomar agua, ¿qué es lo que puedo hacer? Que voy hasta la cocina y me procuro agua. Bueno, es eso lo que hago. Mi deseo sumado a mi cálculo de medio afín a la creencia respecto de cuál sería el modo más apto para conseguir saciar mi sed, es lo que va a explicar mi acción de levantarme para ir a buscar agua, ¿sí? Entonces van a ver que hay un reverdecimiento también en pleno siglo XX de esta tradición aristotélica que se da cuenta de que efectivamente tiene ahí donde precisamente la otra tradición contaba con razonamientos lógicos muy bien estructurados, con leyes, al menos si no generales, leyes de tipo probabilístico para explicar algo como caso de una ley. Bueno, por el lado precisamente aristotélico también encontramos las credenciales de un buen razonamiento en materia lógica, un silogismo práctico, que a diferencia de otros silogismos tiene como conclusión una acción, que es aquella que comprendo a la luz de esas premisas donde van a figurar que sentidos con los cuales yo armo mis creencias, mis convicciones, estructuro mis deseos, ¿sí? Entonces, para ver cómo finalmente resume von Wright toda esta lectura en péndulo de la historia del método científico, ustedes pueden ir directamente a lo que es el final del texto, donde él reconstruye precisamente todo este bascular. Hasta acá, que la verdad, sin por ahí la asistencia del pizarrón y sin verles las caras, es difícil saber si se comprende. ¿Entienden básicamente cuál es el movimiento intelectual que está proponiendo von Wright para ver dónde ubicar el auge, el nacimiento de la metodología cualitativa? ¿Se comprende? Si no, digan con tranquilidad lo que les parezca, si necesitan alguna aclaración adicional. O se durmieron o se comprendió todo. Bueno, espero que sea esto último. Si no, ya les digo, tienen la posibilidad de volver sobre estos slides las veces que quieran, munidas y munidos, obviamente, del texto fuente al lado, ¿sí? Entonces, una vez más, acá retomamos la gran pregunta que va a estar atravesando todos nuestros encuentros. ¿Hay un único método, el de las ciencias naturales, que tengan que adoptar todas las ciencias, incluidas aquellas cuyos objetos de estudio somos nosotros sujetos? Si uno responde que sí, que hay un único método, va a estar suscribiendo lo que yo les anticipaba la vez pasada, se conoce como monismo metodológico. Monismo, una vez más, ustedes saben, la filosofía está muy plagada de términos tanto griegos como latinos. Monismo viene de monos, que es en griego uno. Habría un método, ¿sí? Si yo respondo negativamente, digo, bueno, no hay un único método válido para todas las ciencias porque las ciencias pueden tener objetivos muy distintos, no podemos ponerlas a todas dentro de un mismo bloque, y en ese sentido, si respondo negativamente, lo que voy a estar haciendo es defender un, por lo menos, dualismo metodológico,
al defender la necesidad de contar con un segundo, por eso dualismo metodológico, que además del método propio de las ciencias naturales, nos permita pensar en una alternativa metodológicamente viable en términos científicos, con todo el rigor que supone el método científico, frente a lo que sería una mera opinión. Digo esto además en pleno auge también de lo que es la era de fake news. Bueno, una de las cosas que hace el método científico es oficiar a la manera de control para que efectivamente no estemos comprando información falsa, ¿sí? Si bien el conocimiento de la ciencia se muestra, y ustedes lo pueden ver a lo largo de su historia, como falible, la ciencia ha ido revisando hipótesis científicas a la luz de nueva evidencia, bueno, lo que nos da, entre otras cosas, el método, como los pasos a seguir en una receta, si quieren, para pensarlo en términos más coloquiales, es eso, es el rigor y la posibilidad de control de resultados, ¿sí? Aquí yo no me voy a detener, simplemente vamos a ir a los títulos generales. Van a tener ahora, sí, como más en filigrana, más pormenorizadamente, cada uno de estos nodos de ese péndulo desarrollado. Entonces, fíjense, arranca con el positivismo de Mill y Comte, que es el positivismo inicial, ¿sí? Que busca precisamente explicación. Subsunción es poner debajo. ¿Debajo de qué? Y de una ley. Explicar algo es explicarlo como caso de una ley. Ergo, para toda esta gente, si yo no dispongo dentro de mi disciplina de leyes que me abarquen a todos los individuos, pues mi disciplina no va a poder tener el rigor científico que pretendo, ¿sí? Entonces van a ver que frente a esa tradición se genera esta reacción que está engarzada con la tradición aristotélica, vinculada con que nuestro objetivo no va a ser siempre en toda ciencia explicar, sino que hay ciencias que buscan sobre todo la comprensión de qué, de sentidos. Ahí aparece todo un núcleo de autores que son los que están enrolados en esta tradición, varios de los cuales seguramente de Weber habrán escuchado hablar, quizá de Collingwood también, pero bueno, Dilthey, son autores que dan cuenta de que una cosa es explicar, otra cosa es comprender. Ambos objetivos son igualmente válidos para el quehacer científico, depende de qué ciencia se trate, ¿sí? Otra vez el péndulo se inclina, ahora regresa el positivismo, pero ya con fuerza y en pleno siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y va a tener básicamente, como decíamos, estos tres principios, ¿no? Imitar a las ciencias físico matemáticas, explicar es explicar algo como caso de una ley, y el modelo de explicación es lo que se conoce como el modelo de cobertura legal, ¿sí? ¿Por qué de cobertura legal? Esto viene de la denominación en inglés, que es el Covering Law Model. Un modelo donde si yo quiero explicar algo, lo tengo que explicar como cubierto por una determinada ley, ¿sí? No nos vamos a meter en las peculiaridades de este modelo porque sencillamente no quiero granjearme su antipatía. Es muy interesante el modelo nomológico deductivo, quizá si alguien hizo algo de introducción al pensamiento científico lo vio, y si alguien quiere profundizar ahora cuando hagamos esta revisión rápida, lo podemos ver, pero digamos que es a partir de Hempel y de este modelo de la explicación científica que quedó signado durante décadas el modo de pensar en torno a cuándo una explicación es efectivamente científica. Y parecía que no había alternativa a esta que desarrolló Hempel, ¿sí? Entonces, aparece esta polémica que yo les mencioné en el ámbito de la historia, va a haber quienes defiendan que solamente la historia podrá tener el estatus de ciencia si logra dar con leyes. Habrá otros que van a decir que no solo no hay leyes, sino que además no tiene por qué haberlas, porque la historia lo que se propone es investigar acontecimientos singulares. Si bien hay algo que liga a la revolución del 17 en Rusia con la revolución francesa en 1789, porque por algo les decimos ambas revoluciones, bueno, cada acontecimiento es peculiarísimo, tiene un cierto contexto, determinados actores que a su vez están metidos en una cierta gramática social donde se han construido determinados sentidos culturales que son aquellos que desde la metodología cualitativa vamos a tratar de elucidar, de develar, de explicitar, ¿sí? Y la idea es esta, para los defensores de esta segunda vía, en realidad
la historia no requiere de leyes en absoluto, porque sencillamente pretende dar con otro tipo de objetivo, que es comprender la peculiaridad, como les decía, de un fenómeno o de un acontecimiento, ¿sí? Entonces, acá aparece la pugna a propósito de que, ustedes saben, la lógica es una herramienta de gran precisión a la hora de razonar. Los monistas, los que defendían un único modelo para cualquier explicación científica, contaban con un muy interesante esqueleto lógico que era el provisto por Hempel, no así aquellos que abogaban por un segundo método. A la hora de querer validarlo desde la lógica, no daban con un razonamiento que fuera adecuada y estructuradamente válido en términos formales, hasta que, bueno, precisamente se desempolva nada más y nada menos que el silogismo práctico aristotélico. Por eso esta conexión entre la metodología cualitativa y la así llamada tradición aristotélica, ¿sí? Entonces van a ver que se defienden algunos desarrollos ya, estos son autores de pleno siglo XX contemporáneos respecto de la comprensión como un objetivo propio de las ciencias humanas y sociales, donde lo que quiero comprender es acción intencional. Y acá lo que aparece directamente en el último slide, que por ahí es el que conviene que lean de arranque, es como un cuadro que sistematiza todo este péndulo de von Wright entre la metodología cualitativa, que es la que ubicamos del lado aristotélico, y la cuantitativa, que es la que ubicamos en la tradición galileana. Entonces vean ustedes cómo, en realidad por eso yo les decía, él parte de la contribución hegeliana, muy íntimamente ligada a la tradición aristotélica, muestra la primera gran reacción en términos del método científico que tuvo lugar con ese positivismo inicial, muestra luego cómo el péndulo se inclina a una reacción antipositivista que defiende la comprensión como materia propia de las ciencias humanas y sociales, muestra a su vez cómo, una vez más, el péndulo de la historia de las ideas en torno al método se vuelca ahora para el neopositivismo, o sea, es una nueva, por eso neo, por eso ese prefijo o variedad del primer positivismo, ¿sí? Y frente a esta posición surge a su vez una reacción antipositivista una vez más, ¿sí? Uno podría decir, bueno, dado este panorama en el que nos deja von Wright en la década del 70, hay que pensar los polos de este péndulo como excluyentes, como mutuamente excluyentes. Bueno, parte de esta respuesta la venimos esbozando con Diego desde los primeros encuentros, y es que en rigor pareciera que la metodología cuantitativa y la cualitativa en rigor son igualmente valiosas según el tipo de objetivo que uno persiga, y lo son además en un sentido en el que ahora como profesionales de las relaciones públicas seguramente les va a venir bien en una relación convergente, digamos. Van a tener que seguramente consultar, sino hacer ustedes mismos con todos los controles metodológicos del caso, por ejemplo, encuestas, pero a la hora de descifrar y comprender opiniones, representaciones y significados, van a tener que apelar también a entrevistas, a focus group, a observación, ¿sí? Y en ese sentido, hoy en día hablamos de triangulación metodológica, pero nos interesa que, por lo menos de esta materia, se lleven, dado que creo que en ninguna otra lo van a ver si no, el conocimiento más cabal de cuáles son las razones de peso que están detrás de que se haya dado este paso inaugural en torno a la metodología cualitativa, ¿sí? Ahora voy a dejar de compartir la pantalla para ver si todavía están ahí y si no me han abandonado y me he quedado hablando sola. Es un chiste, por supuesto, entiendo que no, pero sí la idea es poder cotejar con ustedes y ya les digo, digamos, sin temor a nada, hacer preguntas que por ahí les parezcan eh, prosaicas, sonsas. Bueno, si se entiende el punto, si logran comprender esta estrategia, que es la estrategia de un intelectual, ¿no? La de pensar, propone esta figura, un péndulo como metáfora de esta historia en torno al método científico, y si comprenden entonces la motivación que está detrás del surgimiento de la metodología cualitativa, sobre todo para tener herramientas también a la hora de, ya para los próximos pasos que siguen, poder fundamentar por qué eligen para su investigación, por ejemplo, como nos contaba Andrés,
respecto de los vínculos entre liderazgo y branding, una metodología de tipo cualitativa, ¿sí? Entonces, para poder tener herramientas epistemológicas de peso, consideramos que es muy pertinente que ustedes conozcan este recorrido, que ya les digo, la verdad, sé que además es difícil asimilar esto lunes por la mañana, pero efectivamente, tantos años de disputa para que no gane ninguno, jaja, dice Micaela. Bueno, qué bueno que te resulte interesante el surgimiento del método. La verdad es que en rigor yo te diría que si uno lo piensa en términos así de victoria, en realidad esta apreciación que haces creo que se podría extrapolar a casi todas las disputas intelectuales, ¿no? Hay momentos en los que de golpe se torna por ahí hegemónica una cierta posición, pero los y las invitaría a pensar esto al interior de cada una de las disciplinas que por ahí les interesen, o sea, en tanto somos seres racionales y estamos dispuestos a revisar nuestras creencias a la luz de nuevas razones, a la luz de nueva evidencia, la historia, les diría, de la ciencia es la historia precisamente de éxitos y de fracasos. Hubo toda una tradición, que es la que uno encuentra plasmada en los manuales, que construye la ciencia como una especie de camino lineal, ¿no? De carrera de éxitos uno tras otro, cuando en rigor sabemos, y en ese sentido, por ejemplo, Thomas Kuhn, seguramente lo conocen, el que acuñó la noción de paradigma en la estructura de las revoluciones científicas, hizo una gran contribución en relación con esta interesante intervención de Micaela. Bueno, no gana ninguno. ¿Cómo es que se gana una disputa en materia científica? ¿Quiénes ganan? Esa ganancia además nunca es, que es parte también de lo que trae Kuhn como sociólogo de la ciencia para poner sobre el tapete y que es algo que seguramente los y las va a interpelar, esa ganancia nunca es la de un individuo científico aislado en la Torre de Marfil, que vieron que es un poco la idea que tenemos del científico del siglo XVII. Básicamente no hay manera de hacer ciencia si no es en el seno de lo que él llama la comunidad científica, en ese sentido es siempre una labor colectiva, que tampoco gira en el vacío, como durante mucho tiempo por ahí el positivismo pretendió hacernos creer, ¿no? Como si fuera completamente aséptica y como, por ejemplo, si no hubiera intereses ideológicos, intereses comerciales, intereses políticos. Pensemos en lo que está pasando actualmente a propósito de toda la pugna en torno a la liberación de patentes de las vacunas. Si quieren, para traer estas discusiones a temas más candentes y actuales. Bueno, evidentemente ahí hay una cantidad de ingredientes en pugna que van mucho más allá de lo que pensaban los positivistas lógicos como lo propio de la ciencia. Para ellos, este tipo de disputa se zanjaba como teniendo, decían, una buena lógica, por eso tanto esfuerzo en contar con un buen esqueleto lógico y con haciendo un buen relevamiento empírico. Listo. Después, en la ciencia per se no talla ningún otro tipo de valor, sea este valor político, valor económico, valor ideológico, como si la ciencia fuera una especie de torre de marfil ajena a las miserias mundanas. Cuando sabemos que en realidad es una producción más muy peculiar y muy interesante, que nos ha permitido también paliar en muchísimos órdenes la ignorancia y avanzar en muchísimos otros tantos, pero bueno, parte de lo que también pone en pugna a propósito de esta observación de Micaela, quién gana, quién pierde, es de qué hablamos cuando hablamos de progreso científico, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decíamos hoy con Diego al comienzo, por si alguien se sumó después, que arrancamos hablando del foro SILAC, foro de la ciencia, la tecnología y la innovación, uno podría decir además quiénes son los actuales o las actuales ganadoras pensando en la ciencia y particularmente en el acceso a la ciencia como un derecho humano, tal como se lo viene pensando desde UNESCO, desde los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, ¿sí? Entonces, es muy importante también conocer todo este trasfondo de disputas que por ahí parecen muy remotas, muy abstractas, muy áridas, hasta es difícil la denominación misma de la disciplina, de qué hablan cuando hablan de epistemología. Y en realidad si uno se toma en serio lo que es el quehacer científico, no en la Torre de Marfil, no como decía Kuhn, hacer ciencia ficción, sino hacer ciencia real, ciencia situada,
y si además la pensamos, hay que pensarla situada en este sentido que también mencionaba Diego al comienzo, situada también en nuestro caso en el sur del sur, ¿no? Más allá de todas las interacciones que tenemos con el resto de comunidades científicas. Bueno, sin duda, hay una revisión muy fuerte respecto de cuál es la noción de ciencia que se tiene presente a la hora de reflexionar filosóficamente sobre ella. Así que en general hablar de quién pierde y quién gana es algo siempre a matizar en la historia de las ideas, porque por ahí hay victorias, pero son siempre victorias como derrotas parciales, porque la historia del conocimiento científico es precisamente la historia que da cuenta de la falibilidad. Piensen que durante, no décadas, durante siglos, como seres humanos, convivimos con la única física de la que disponíamos, que era la física aristotélica, ¿no? Por eso tardamos tantos siglos en pasar de un paradigma como el precopernicano al paradigma copernicano, que precisamente dejó de pensar a la Tierra como centro del universo, ¿sí? Para pensarla como un planeta. Saben que planeta, también otra denominación griega, es errante, ¿no? Para pensarla como un errante más en torno a una estrella perdida en medio de otras tantas estrellas, ¿no? Entonces, toda esta larga elucidación en torno a lo que es la reflexión filosófica de la ciencia o epistemología, tiene que ver con que se comprenda esto y que no les vendan luego gato por liebre a la hora de querer justificar con credenciales científicas estudios que por ahí carecen del rigor suficiente. Sabemos, insisto, el auge que hoy están teniendo las fake news, que no son meramente noticias falsas. Veíamos el año pasado, creo que con Diego, hacíamos mención, ustedes saben, Natalia Suazo, Natalia Aruguete también viene trabajando precisamente a propósito de lo que son las fake news como diferentes de noticias falsas, porque uno podría, de un modo no malintencionado, por ahí darle difusión a una noticia falsa. El carácter fake tiene que ver ya con un propósito deliberado de querer intervenir en la arena pública de la supuesta comunicación científica con fines de manipulación, ¿no? Ni hablar de lo que son los movimientos terraplanistas, antivacunas, que cunden en muchos espectros de nuestro mundo, con lo cual esta que parece una disquisición de hace tantos siglos, hoy les puedo asegurar que adquiere plena relevancia. Hoy estamos discutiendo de qué hablamos cuando hablamos de la ciencia como un derecho humano. Y en ese sentido, tener herramientas para saber con qué método le vamos a dar rigor a nuestra investigación como futuros investigadores e investigadoras, aun cuando ustedes no generen, sino que consuman como relacionistas públicas y públicos investigaciones científicas, está buenísimo que tengan una formación de base para que, insisto, no queden atrapados en estas palabras más bien técnicas y abstrusas, y eso, y les quieran vender gato por liebre, dicho vulgarmente. Diego, perdón. Sí. que... Sí, no, quería decir, volviendo un poco, bueno, sobre este punto también, sobre el anterior, me parece que también la reflexión acerca de, bueno, de los distintos métodos, tanto cualitativo como cuantitativo, decía, la reflexión también a nosotros nos interesa como relacionistas públicos, y a ustedes les va a tocar en algún momento tener que defender su trabajo. Quiero decir, se van a encontrar con muchas personas que todavía siguen pensando en un monismo metodológico, es decir, que los únicos datos fiables, confiables y válidos son los datos cuantitativos, o sea, cuánta ganancia puedo tener, cómo se puede amplificar, qué llegada puede tener, cuál es la capilaridad que puede adquirir determinado fenómeno, sin pensar en cuál es la hermenéutica, o sea, cómo interpretar esos datos, cómo hacerlos cualitativos para poder transformar opiniones, ¿no? Entonces digo, lo que estaba comentando Karina sobre los dos métodos es una discusión que en relaciones públicas todavía está, digamos, en el mundo de los negocios todavía está. ¿Cuál es el aporte, la contribución de la comunicación en general y de las relaciones públicas en particular al negocio? ¿Sí? Se van a encontrar con barreras de entrada, decir, no, pero nosotros necesitamos saber el dimensionamiento
de las opiniones, no nos interesa saber, bueno, qué opinan 2 o 3 personas o hacer 2 o 3 focus group, porque eso no lo podemos generalizar a todo nuestro universo de consumidores. Sí, está bien, pero es decir, ¿qué herramientas voy a tener yo para defender mi trabajo y para justificar, digamos, una investigación que necesito realizar o de datos que recibo de tipo cualitativos? O sea, esta discusión es al interior de las relaciones públicas en términos epistemológicos, pero también prácticos. Por lo cual yo le daría un grado de atención digamos, superior, porque esto les va a permitir, ya les digo, tener herramientas para defender su trabajo y que los elijan a ustedes o complementariamente con otras disciplinas y con otros profesionales. Entonces, es una discusión que está, es decir, yo me he encontrado con personas que decían, bueno, pero esto a mí para qué me sirve, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Si yo no lo puedo generalizar a toda mi población de consumidores, ¿para qué me sirve esto? Es decir, ¿y para qué necesitas una información cualitativa o hacer un focus group si no lo puedo generalizar? Entonces es como que uno se tiene que entrenar en explicar que está bien, vos podés tener una opinión dimensionada, pero no tenés después los insights para formar tus argumentos como marca, ¿no? Y llegar a ese público consumidor que, por supuesto, no se puede generalizar, pero se pueden hacer en distintos grupos focales, ¿no? Focalizando en distintas regiones, que es así como se trabaja, ¿no? Si ya se sabe que no se trabaja a nivel global con una sola con un solo argumento de venta, por así decirlo, sino que trabajás a nivel local y a veces y cada vez más personalizado, inclusive, ¿no? Entonces, yo le daría especial atención a todo lo que se ha comentado de los dos métodos, porque nos da herramientas para defender nuestro trabajo y para argumentar cuál es nuestro aporte. A eso voy. Totalmente de acuerdo. Ahí veo que Andrés tiene levantada la mano. Cuando quieras, Andrés, te escuchamos, por favor. Sí, primero, profe, avisarte que tenés todavía compartiendo pantalla. Gracias. Sí, estoy en duplex. Claro. A ver, ahí Ahí está. paré de Perfecto. compartir. Sí, sí. Le di clic, pero se ve que no es suficiente. Gracias, Andrés. No, por favor. No, en segundo lugar, relacionado a esto que comentaba el profe, que no llego a comprender, o sea, entiendo a lo que apunta la tradición aristotélica, que es la comprensión del significado y demás. Lo que no llego a comprender es el sentido práctico que puede llegar a tener. Justamente lo que decías vos, profe, que no entiendo, o sea, si no podemos generalizarlo, si no podemos sacar alguna conclusión, digamos, sustancial de algún tipo de comprensión de un caso específico, no llego a comprenderle el sentido práctico más que, bueno, entender por qué, cómo y todo bien específico de tal caso. No sé si me explico. Intervengo yo y ya te doy la palabra, Diego, cuando gustes. Sí. Es muy interesante la reflexión que vos formulabas, por cómo la formulabas recién, Andrés, porque da cuenta también de los resabios que tenemos culturalmente a propósito de el modelo entronizado de las ciencias pensando bajo el émulo de las ciencias naturales y en particular de la física, porque no es que no puedas extraer una conclusión. Por supuesto que de hecho ustedes van a tener un apartado de conclusiones que no son sino las respuestas a tu pregunta de investigación una vez que hayas pasado por el tamiz de la recolección de la información construida como dato, como leyendo esa información desde esas categorías analíticas a la manera de prismas o lentes que te proveen a vos esos conceptos centrales de las relaciones públicas, para tu caso, liderazgo y branding, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el punto es que conclusiones vas a poder extraer, pero van a ser conclusiones de un alcance muchísimo más acotado y con otro tipo de propósito diferente a la conclusión de tipo estadística, que lo que me da es básicamente la frecuencia de un determinado rasgo al interior de una determinada población. ¿Y para qué me podría servir? Para precisamente en el cruce entre esa frecuencia estadística y la población al interior de la cual yo quiero generar algún tipo de acción, conocer el sentido profundo de determinadas elecciones, por qué me responden de un modo cerrado y cuáles son las razones que hay detrás de un sí o de un no a una pregunta de encuesta. ¿Con qué tipo de estereotipos culturales estamos comprometidos? Porque básicamente ahí hay construcción de sentidos, sentidos que trasuntan que, por ejemplo, aquí al interior, por ejemplo, de lo que puede ser
cierta zona privilegiada de nuestro país, como podría ser, no sé, el AMBA, puede haber ciertos valores que no sean precisamente los mismos valores hegemónicos a los que tenemos en el noroeste. Y en un ámbito donde además cada vez hay más segmentación de públicos en el sentido de mayor personalización, desde también lo que es el auge del Big Data, que lo que busca hacer es eso, ¿no? Llegar del modo más selectivo posible a cada consumidor en principio. Es muy importante también conocer la naturaleza de esos sentidos, preferencias que están detrás de un mero número, que lo que vos te permite es, seguro, hacer una generalización que en términos de, por ejemplo, diseño estratégico puede estar muy bueno, pero si yo me quedo solamente con eso, me pierdo la posibilidad de conocer precisamente estas razones más profundas, que son aquellas sobre las cuales además puedo actuar. Si yo conozco acerca de deseos y preferencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nos quedamos sin toda esta dimensión que tiene que ver con la construcción de sentido y nos quedamos solamente con meros datos fríos, ya ahí no es que solamente estemos perdiendo una porción importante de la información que puede ser interesante, sino que puede impactar de un modo muy directo respecto de, si quieren, la estructura de negocios, ¿no? Al interior de la cual uno esté. Entonces, me parece que es iluminar desde, si querés, otro enfoque, un mismo fenómeno. En ese sentido, digamos, me parece que no hay que pensar, como decía Micaela, que aquí hay una pugna donde estos dos tipos de metodologías se repelen como agua y aceite, ¿viste? Como si necesariamente yo tuviera que optar por una o por otra, porque la índole de las razones, de las preferencias y de los sentidos sobre los cuales a mí, supongo, como relacionista público, a la hora de comunicar, por ejemplo, me va a interesar intervenir, me parece fundamental para saber qué tipo ahora de contenido en clave ya, si querés, semántica y pragmática tengo que trabajar, ¿sí? Y no en meros términos, si querés, sintácticos o formales, ¿no? Perdón, no sé, Diego, si querías apuntar algo más en esta línea, desde la práctica profesional. A ver, la esencia de nuestra disciplina es social y humanística, digamos, desde ese lado, digamos, no es matemática, ¿no? O sea, hay también un cierto debate respecto de la pertenencia, que creo que ya está bastante saldado, pero hasta hace poco no, o un poco más, es decir, la pertenencia que era económica o social de las relaciones públicas, ¿dónde tenía que ir? A una facultad de ciencias económicas y empresariales o a la facultad de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Digamos, y en muchísimas universidades ya está en ciencias sociales. Entonces, es decir, esta reflexión, ya les digo, va a la esencia de nuestra disciplina. Nosotros somos sociales, ¿sí? Es decir, utilizamos herramientas matemáticas para poder justificar determinada acción de comunicación, pero después la forma de construir el mensaje es social. Entonces, a mí no me va a bastar con tener datos cuantitativos, ¿sí? O sea, diga entre 1 y 5 si es muy bueno, muy malo, etcétera. Bueno, pero ese muy bueno, muy malo, ¿cómo se basa? Es más, esto que estaba explicando Karina lo encontramos en la publicidad, ¿no? Y si de la publicidad no puede aprender, digamos, si el aprendizaje digamos, es básicamente adquisición de sentidos, ¿no? Es decir, si la publicidad no puede aprender, se sigue equivocando en seguir replicando estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de Naciones Unidas que se llama algo así como la Alianza por los Antiestereotipos, algo así se llama, lo pueden buscar, que bueno, que va haciendo, por ejemplo, conferencias y demás, la última se hizo en México, respecto, bueno, la discusión de la comunicación sin estereotipos, ¿no? La comunicación publicitaria sin estereotipos. ¿Y eso cómo lo podemos saber nosotros como profesionales? ¿Lo podemos adivinar? No, lo tenemos que investigar a través de las ciencias sociales. No hay otra forma de deconstruir lo que ya está, digamos, como naturalizado y que queremos de alguna forma cambiar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, la esencia de nuestra disciplina es social, por lo cual siempre vamos a estar encontrándonos con tener que, de alguna forma, defender y tener herramientas para justificar el trabajo. Nosotros
nuestro trabajo de máxima siempre es la construcción de consensos. Y para poder tener un consenso con ustedes, yo tengo que entender y comprender cómo están pensando ahora y qué tan lejos están de lo que estoy pensando yo para ver cómo me puedo acercar. Y es a través de los argumentos, de la única manera, ¿sí? Es decir, yo por más que sepa que hay 30 que están opinando en contra de lo que yo digo, si no sé cómo se construyen esas opiniones, no las puedo cambiar, ¿sí? No me puedo acercar. Exactamente, no hay manera de intervenir y piensa en esto y yo te doy la palabra, Celeste, que veo que tenés levantada la mano y creo que es un ejemplo que ya lo tomamos, pero la verdad es que me parece tan diáfano para ilustrar esto que estamos comentando, que es el del sector cervecero y ustedes han visto las idas y vueltas en materia de comunicación publicitaria a propósito de haber realmente, para decirlo en términos vulgares, pifiado completamente respecto de las representaciones sociales, los estereotipos de género y en qué sentido han tenido que salir casi inmediatamente a retractarse luego de ciertas piezas comunicacionales. Ustedes son básicamente muy jóvenes, todos, pero recordarán, hay una pieza que, bueno, fue icónica en ese sentido, llevaba el sutil título de Entrega a tu hermana, ¿no? Me acuerdo que fue escandaloso en su momento, y eso en gran parte revela precisamente que, si bien las herramientas metodológicas cuantitativas pueden ser muy importantes, no lo son menos las cualitativas, porque son las que recogen precisamente el tipo de percepciones sociales con las que se construyen sentidos. Si yo voy a construir una pieza comunicacional carente por completo de lo que es esa sensibilidad social constructora de sentidos, bueno, puedo toparme realmente, bueno, hemos tenido casos aquí varios ya, y no sé si hay alguno en la línea, el famoso Carrefour con la C de campeón y la C de cocinera, ¿no? Y así uno podría, digo, porque me parece que por ausencia de perspectiva de género, en cuanto a construcción de sentido, es muy fácil visualizar la pertinencia de, como decía Diego, advertir cómo es que se construyen ciertos estereotipos, a la vez para, si uno quiere además tener algún tipo de incidencia, genera algún tipo de construcción, genera algún tipo de empatía. Entonces, en ese sentido me parece que es insustituible esta dimensión que yo vincularía con el ámbito semántico de los significados y pragmático porque tiene que ver con cómo adquieren uso, siempre en contexto, ¿no? Sí, Entonces, aparte hay algo que está en pleno debate desde el año pasado y lo referencio a Federico Regleno, a Elizalde, a Riorda, que están hablando de la fragmentación de las opiniones, ¿no? O sea, es decir, antes quiero decir, hace 30 años se podía construir una publicidad, es decir, y podía estar un año seguido y se dirigía si fuese un consumidor homogéneo, ¿no? Un universo de consumidores homogéneos, pero hoy las opiniones y los insights son muy fragmentados. Entonces, vos para poder estudiar cada grupo, para acceder a esa configuración de opiniones, tenés que hacer un análisis de tipo semiótico o hermenéutico, y es con las ciencias sociales de la única manera. Entonces, es una de las grandes preocupaciones de las organizaciones y las empresas en particular hoy, la fragmentación de los grupos de interés, de los grupos de presión y cómo se conforman esos movimientos, ¿sí? de opiniones. exacto. Celeste, perdón, que estás con la mano levantada hace rato, monopolizamos acá el discurso. Cuando quieras. No pasa nada. Coincido plenamente con ustedes y me parece que nuestro desafío también es, como relacionistas públicos, trabajar con las dos metodologías, cualitativa y cuantitativa. Siempre se va a inclinar por ahí más la balanza a lo cualitativo, porque nosotros trabajamos con emociones, percepciones y demás, con los públicos, pero también muchas veces vamos a tener la tarea de justificar eso con datos cuantitativos y cómo recolectamos los datos mediante encuestas, entrevistas y demás. Así que yo lo veo a diario, bueno, por donde trabajo para la compañía. Entonces, bueno, por ejemplo, yo presenté un mini proyecto de la parte cualitativa. Entonces, bueno, puede ser que después me pidan, bueno, plasmame estos datos desde la parte cuantitativa, como para justificar eso. Entonces me parece que las relaciones públicas trabajan con las dos metodologías. Eso, Sí, sí. nada más. Sin duda. Y hay, creo también, a ver, cierta configuración histórica de las propias relaciones públicas en este sentido, ¿no? Hay toda una escuela por ahí más ligada a ciertos desarrollos de índole norteamericanos, ¿no? Donde fundamentalmente se apuntó a la herramienta matemática como la herramienta por antonomasia,
en términos funcionales, y hay toda otra corriente más vinculada con la escuela europea que trata de precisamente subsumirlas dentro del ámbito propio de las ciencias humanas y sociales. Estoy pensando que es material además de nuestra universidad, dentro de la revista Riumso, que seguramente ustedes conocen, hay varios artículos publicados. Estoy pensando en uno en particular de Adriana Amado Suárez, donde ella discutía, en algún momento nosotros lo usamos como insumo para la cátedra, está disponible, entiendo que online, y eso lo pueden conseguir, donde ella se proponía precisamente debatir esto, lo que denominaríamos, y que es algo que Fede Rey Lennon viene trabajando hace mucho también en sus proyectos de investigación, que es cuál es el estatus epistemológico de las relaciones públicas, ¿no? Esto que preguntaba Diego, que luego se traduce también, bueno, ¿dónde ubicamos esta carrera? Un dato que por ahí puede parecer menor por administrativo, en rigor, bueno, refiere a toda una concepción muy profunda detrás, ¿no? Hubo varias pugnas en cuanto a carreras y dónde ubicarlas. Estoy pensando también durante cuánto tiempo la psicología, por ejemplo, estuvo dada al interior de la filosofía hasta que se independizó, pero por ahí es menos drástico ahí el cambio porque siempre se la pensó por el sector de las humanidades. En cambio, relaciones públicas, a partir como de esta doble vertiente, a partir de la cual nace, me parece que estuvo siempre como tensionada entre ambos modelos, ¿no? Sí, porque en realidad, sí, es decir, me parece que erróneamente se la pensó en su momento como una competencia de marketing, digamos, claro, como un competidor de marketing, quiero decir, ¿no? Y trabajamos complementariamente, pero no somos o sea, ninguna suple a la otra, ¿no? Es decir, no hay forma de que nos reemplacemos, sino que, es decir, ya hoy más que nunca se sabe que hay una conjunción de las dos profesiones, es decir, y que es más, tenemos que adquirir cierto mindset tanto de marketing como de relaciones públicas, que eso nos hace más efectivos, está bien, pero esencialmente si vamos a lo que es la esencia de las relaciones públicas, es social. totalmente. Y en línea con esto, simplemente como para que veo hay algunos espíritus epistemológicamente interesados y me encanta que así sea. Estoy recordando también, perdón, no es autobombo, es la verdad, la tesis de maestría de Gabo, de Gabriele Stortini, que tuve el placer Sí. de dirigir. ¿De la escuela francesa? En realidad, claro, en realidad lo que hicimos con Gabo a la hora de estructurar lo que fue su tesis fue dar cuenta en rigor tanto de la escuela francesa, la escuela continental, como también de la vertiente anglosajona, dentro de la cual quedaron tensionadas las relaciones públicas y quisieron crear durante algún tiempo que a las relaciones públicas había que pensarlas como ayunas de este tipo de valores sociales a los que apuntaba Diego, ¿no? Como si fueran un factor contaminante. Entonces, gran parte de la tesis de Gabo tiene que ver, y ahí se publicó recientemente en España, me mandó Daniel Yasky, nuestro coordinador, hace poquitito el link, así que si no lo consiguen, por favor recuérdenmelo y se lo pasamos, una especie de resumen de lo que fue la tesis de Gabriele Stortini, profesor de la casa, que se llama, si mal no recuerdo, eso, ¿no? Las relaciones públicas y el papel de los valores, donde incluso además él postulaba la necesidad de, desde la formación misma, de lo que es el plan de estudios, incluir más reflexión a propósito de valores que no son solo valores epistémicos como la verdad o el rigor metodológico, sino también pensar el compromiso con ciertos valores sociales con los que inexorablemente está comprometida la dimensión disciplinar de las relaciones públicas, ¿no? Porque durante mucho tiempo, sobre todo por incidencia de la escuela americana, un poco tributaria del positivismo, que pensó que era posible separar hechos de valores, y entonces, bueno, yo como científico me ocupo solamente de hechos, ayunos de todo valor, dentro de los propios programas, por ejemplo, no aparece una dimensión deontológica profesional que sería muy importante tener, ¿no? Y cada vez más, sobre todo en vínculos con lo que es una gran escuela para las relaciones públicas, por lo menos dentro de lo que es el ámbito de lo que es el habla hispana, dentro del ámbito iberoamericano. En ese sentido también al interior de España viene habiendo muchos desarrollos en esta línea a la que apuntábamos con Diego, de pensarlas en clave de, bueno, una disciplina íntimamente conectada con lo humano y en consecuencia con lo social, con lo comunitario, ¿no? Entonces me parece que la idea es no quedar atrapados ni atrapadas en un falso dilema entre lo que sería la metodología Quanti y la Quali, sino siempre pensarlas de manera colaborativa
y complementaria. Tal vez alguna pueda estar antes en el proceso de brainstorming y me llega una encuesta y me tiran un determinado dato y lo que quiero hacer es, bueno, poder profundizar en las razones subyacentes para poder tener luego como profesional incidencia, ¿no? Sí, también puede, es decir, yo pensaba recién lo que contaba la compañera y pasa en doble vía, ¿no? Puede ser que a partir justamente de una encuesta, ¿sí? Es decir, para conocer ciertos rasgos, a partir de ahí, bueno, planteo un focus group, ¿sí? Claro. Para saber cómo se han construido esas opiniones, por ejemplo, pero también puede ser en la vía inversa, Ahí te nos quedaste congelado, Diego. Pero bueno, supongo que apuntaba que precisamente puede ser que a partir de lo que uno detecta en un focus group, donde además la unidad de análisis es precisamente ya el significado grupal, saben que no es lo mismo que un agregado, una sumatoria de entrevistas individuales, yo me pueda ver motivada entonces como para rastrear cómo eso se plasma en términos estadísticos y qué tipo de penetración, de capilaridad tienen, por ejemplo, esas construcciones de sentido, ¿no? Entonces, en realidad, hay como una doble vía donde se puede ir desde la metodología Quanti, que tiene como técnica estrella de recolección de datos a la encuesta, a la Quali, que tiene sobre todo como técnica de recolección, como vamos a ver, a las entrevistas, sean estas individuales o focus group, y también en reversa, ¿sí? Lo importante es dejar de pensar en estos términos dicotómicos o dilemáticos que durante mucho tiempo encorsetaron las discusiones de la epistemología en general y de las relaciones públicas en particular, ¿sí? A mí me parece que lo hemos perdido a Dios ya, estamos igual un poquitito pasados de la hora. Simplemente entonces como para redondear, sugerencia como plan de acción. Si no hicieron todavía estas lecturas, mi recomendación es que arranquen por la más sencilla, que es la de Klimovsky Hidalgo, capítulo 1 de un manual introductorio, que lo hemos dado, qué sé yo, en UBA 21, en Introducción al Pensamiento Científico, es bastante llano. Piensen que ahí lo que nosotros tomamos como metodología cualitativa parece como enfoque interpretativo, ¿sí? Y luego hagan el esfuerzo de tomar un texto bastante más duro, sabemos que lo es, como es el de von Richt, y vean cuáles son las secciones destacadas dentro del PPT que yo armé y que subí a Miel, como para que no se enloquezcan. Obviamente están invitados e invitadas a leerlo de cabo a rabo, pero la idea es que puedan tener un criterio de relevancia que incluso desde la grafología en negritas traté de exaltar y traté de sistematizar en esa especie de cartografía final como para que vean cómo fueron pendulando estas ideas, ¿sí? Y piensen ya que, bueno, apenas podamos tendrán las devoluciones de los trabajos que seguramente van a estar entregándonos, si no lo hicieron aún, antes de las 12, por favor, les pedimos como para ser equitativos con todos y con todas, y ya la próxima, que es 3 de mayo, les vamos a estar dando las consignas para la resolución del parcial, que va a involucrar como una especie de despliegue y refinamiento de toda esta actividad práctica número 1, más algún tipo de elaboración conceptual de estas cuestiones teóricas. Ahí veo que Rocío, tenés levantada la mano, te escuchamos cuando quieras. Profe, ¿se escucha? Sí, sí, dale, te Genial. escuchamos. En Klimovsky e Hidalgo, el enfoque interpretativo vendría a ser el método cualitativo. En realidad no sería el método en sí, sino que sería el enfoque epistemológico, el enfoque desde el cual se piensa a las ciencias, que es aquel que va a estar emparentado con la defensa de un método, de ese camino, que es el cualitativo. Viste que ellos además diferencian también el enfoque crítico, que para muchos autores y autoras sería como una subvariedad, como un subconjunto al interior del interpretativo, porque ahí lo que se intenta recoger son solamente razones ideológicas, ¿sí? Esto por digamos, se lo denomina crítico por la incidencia de la escuela crítica de Frankfurt, que seguramente habrán trabajado también en filosofía. Y después el otro gran enfoque es el naturalista, que sería aquel que uno, para conjuntar los textos, emparentaría con la tradición galileana, que está a la base de la metodología cuantitativa. ¿Se entiende la correlación entre ambos textos? Sí, perfecto, entonces. Genial, gracias. No, por favor. ¿Hay alguien con alguna pregunta pendiente? Bien, bueno, ya estuve viendo quiénes han estado aquí, simplemente por las dudas, porque se comunicó.
conmigo, quiero ver si... Ay, perdón, me olvidé de grabar esta reunión. No sé si por default se graba. ¿Tienen idea si yo...? Claro, Se está grabando ahí, profe. Pero sí, se está grabando. Es verdad, pero se inició en automático porque... no sé, yo la verdad es que Creo estoy que una viendo... compañera Sí. que inició. Qué persona de bien. Muy bien, fantástico. Aquí en la, exacto. fue? Alguien de las fuerzas del bien la grabó, así que gracias. Lunes muy temprano, con mucho material para darles. La verdad es que había omitido grabarla, buenísimo. Sí, yo la verdad es que no lo hice y no sabía que existía la potestad de alguien que no fuera host, pero celebro que así sea, grave. Sabemos que es con el consentimiento de todas y todos. Ay, buenísimo. Juliana, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer alguna consulta? Bueno, te has comunicado conmigo, Cosenza, simplemente digo, quédate tranquila, cualquier cosa, charlamos por privado. Sí, ¿Me escucha? sí, medio débilmente, pero escucho. No, que dejé una pregunta ahí que es más que nada para afirmar si es cierta. Que el texto de Kismowski e Hidalgo también son de estos autores que avalan, por así decirlo, tanto la teoría cuantitativa como la cualitativa. Bueno, exacto. ¿Sabes que no llego a ver por el chat? Lo último que llego a ver, ahora sí, porque se me descarga un poquitito más tarde. Sos Beatriz, ¿verdad? Sí. Exacto. Fíjense que sobre el final de ese capítulo 1, ellos deslizan un poco lo que va a ser su respuesta a esa pregunta que yo les repliqué en el PPT, que es efectivamente una estrategia de conciliación, antidicotomía o antidilema, donde la idea es dejar de pensar en estas metodologías como compartimientos estancos y tratar de ajustarse a la sensibilidad del contexto y según el tipo de problemática que yo tenga enfrente, ver si es conveniente efectivamente, bueno, tomar prestadas las ventajas de cada una de estas metodologías, pero efectivamente, digamos, como para adelantarte de la respuesta, sí, tal cual. Klimovsky, que ya no vive, pero fue probablemente el epistemólogo conjuntamente con Mario Bunge más importante de la Argentina, sí así Cecilia Hidalgo, que es nuestra presidenta de la Asociación de Análisis Filosófico de Argentina, dan a entender efectivamente eso, ¿no? Que están pensando en una estrategia de triangulación, totalmente, sí. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, si les parece también la recomendación, y con esto ya vamos cerrando, es que de aquí a que reciban, que haremos todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance en medio de la sobrecarga de trabajo y que son trabajos personales a los que intentamos dar respuesta también de modo personal, sigan ustedes pensando en, sobre todo, cómo ir ampliando, engordando en un sentido relevante el marco teórico, ¿sí? Porque hacia allí vamos ya la semana próxima, si puedo es más, dejaría subidas porque no hay problema, las consignas de parcial tal vez antes del lunes como para que ustedes ya puedan ir pensando hacia el fin de semana en lo que van a tener que estar entregando hacia el 10, ¿sí? Pero digo, traten de no dejar colgada la materia en stand-by, porque bueno, ya entregué la actividad práctica, leo los textos medios sobre la fecha, porque realmente eso después se nota en términos de lo que es la elaboración personal. Entonces, al margen de las devoluciones, sigan tratando sobre todo de profundizar las lecturas. Si ya tienen definida el área temática y tal vez por ahí todavía les resta dar con el caso, bueno, sigan trabajando, traten de no perder, a eso me refiero, el ritmo de trabajo porque después se recuperarlo. Y es una lástima porque básicamente la idea fue pensar un parcial que no sea de repetición memorística, sino que les permita a ustedes poner en uso todos estos recursos que vienen pensando en torno a las cuestiones que a ustedes más les interesan de la carrera, ¿sí? Entonces, traten simplemente de no dejar en stand-by la materia hasta tanto reciban las devoluciones, ¿sí? Y bueno, y por último, los y las invito fuertemente, está ahora ya en breve por dar inicio a las 11 el foro SILAC, si alguien tiene y su grilla horaria sé que viene complicada, les permite darse una vuelta por ahí, está el programa, pueden ver dentro de lo que está anunciado, si hay alguna charla puntualmente que sea de su interés, es gratuito, requiere inscripción previa, aprovechen cuanto evento de este calibre, ¿no? Disponible haya, porque la verdad es que viene muy bien para nutrirse, para escuchar, para tomar información, para aprender, de eso se trata. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la atención, a todas, a todos, nos estamos viendo entonces el lunes próximo para ya darles las consignas y terminar de redondear
las inquietudes que ustedes tengan. Traten además de leer los textos porque obviamente si uno no lo lee, luego no hay manera de paliar las dudas, así que la idea es que traigan sus inquietudes para el 3 porque ya el 10 vamos directo y vamos a reservar ese encuentro para eso a la recepción de primer parcial, ¿sí? Bueno, que tengan una muy linda semana. Muchas gracias, profe. A Gracias, cuidarnos, igualmente. no, por favor, al contrario, Igualmente. cuidarnos entre todas y Muchas todos. gracias, profe. Nos vemos, que estén bien, ¿eh? Adiós. Usted también, muchas gracias. Buena semana. Gracias, igualmente. Hasta luego.